Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Por favor, gracias a vos. 18 de mayo es la elección en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué sensación tenés con esa elección? Ya ahora que están toda la lista presentada de todos los candidatos y, evidentemente, no hay ninguna posibilidad de ningún acuerdo. No, ya está todo definido. Sí. Primero contarle un poco a los televidentes. Ayer Sí. estaba hablando en la calle con algunas personas y no sabían bien qué se elegía. Pensaban que se elegía el jefe de gobierno, ¿no? Entonces, Bueno, es que está como muy nacionalizado todo. todo está muy nacionalizado. La política nacional, OMT, las figuras están jugándose mucho más de lo que se juega. Lo que estamos eligiendo son legisladores locales, la mitad de la legislatura de la Ciudad de Buenos Los que Aires. eran concejales. Lo que eran los concejales antes, en otro momento no le daríamos casi ninguna importancia a esta elección, o muy poca. ¿Qué pasa? Se nacionaliza y se anticipa una pelea muy importante, que es una batalla, una medición de fuerzas entre Mauricio Macri y el PRO Sí. y el gobierno La Libertad Avanza, los Milei. Entonces, esa disputa que podría haber, que en realidad la disputa final, Antonio, no es ni ahora por la legislatura, ni en octubre Sí. por los cargos nacionales, es dentro de 2 años por el control de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Y si querés es legítimo el reclamo o las tensiones, porque la Libertad Avanza, que es una fuerza política que empezó al revés que todas las fuerzas políticas. Todas las fuerzas políticas empiezan chiquitas, van creciendo, Sí. van subiendo, con la aspiración de llegar a la presidencia. Sí. La Libertad Avanza llegó, ganó la presidencia, ahora dice, vamos a ir hacia abajo. Lo primero, el primer control territorial que cualquier fuerza política de esas características dice es la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, claramente, los Macri van a intentar ir a la defensa Sí. de su trabajo, de su obra, de sus 16 años de gestión en la Ciudad de Buenos Aires, y la Libertad Avanza dice, nos interesa no solo gobernar el país, empezar a gobernar distritos, hacia allá vamos. Esa disputa pudo haberse dado dentro de 2 años, Sí. empezar a darse el año que viene, no, se anticipó este año. El jefe de gobierno decide desdoblar la elección local, un poco al estilo de lo que pasó con Kicillof ahora en la provincia. Vamos a desdoblarlo y hacerlo local, que no se manche la pelea nacional con lo nuestro. Cuando desdoblás y anticipás, la pelea se te viene para adelante. Sí. Entonces, lo que estamos viendo en el fondo acá es una pulseada entre las aspiraciones de la Libertad Avanza por avanzar, justamente, por empezar a hacer pie en la Ciudad de Buenos Aires, contra un PRO que dice, este es mi territorio, lo hemos gestionado bien, no lo vamos a entregar. En el medio de esa disputa, quien sale beneficiado, obviamente, es el que no divide los votos. Sí. Y quien no divide los votos en la Ciudad de Buenos Aires es el peronismo. El peronismo, el kirchnerismo. Claro, a ver, tiene su lógica que la gente se confunda y que piensen que se pelea la jefatura de gobierno, porque lo está escuchando a Mauricio Macri, lo está escuchando Milei, bueno, a Adorni, que es un peso pesado también del gobierno de Milei, Rodríguez está Larreta. escuchando a Jorge Macri, lo está escuchando a Rodríguez Larreta, claro, está escuchando figuras importantísimas. Y a la figura más importante que el peronismo tiene en la ciudad, que ya fue candidato Sí. y que aspira a ser candidato Claro, a jefe pero de gobierno, sí, que es Santoro. Entonces, si querés, es el más... Sí, el menos sí. relevante de peso nacional, pero... No, pero El más digo, el porteño. más tranquilo además De de esa esto, parte. porque ustedes mátense, yo sigo con mi carril. Exacto. No es una, lo que dice, no es una Apoyo del figura, radicalismo. capaz me equivoco, digo, pero no es una figura de peso nacional como el resto. Tal vez es alguien más local. Ahora, hablando con gente de la Libertad Avanza, te dice, mira, la verdad que nosotros, nuestra pelea obviamente es, con el equipo de Adorni lo plantea Sí. permanente, nuestra pelea es kirchnerismo o nosotros, no hay otra cosa. Y dice, nosotros la verdad que no queremos, podemos no ganar, ¿eh? Y puede ganar Santoro y quedar segundo nosotros y no está mal. Es como que el tema es que quede tercero el PRO. Sí, claramente en esta disputa, primero para entender un poco el contexto de los números, y ni siquiera ir a las encuestas reflejan un poco de la matemática electoral. El peronismo sacaba entre 25 y 30% de los votos en la Ciudad de Buenos Aires siempre. La última elección Santoro estuvo un poquito arriba de 30, Lamens la anterior también, pero entre 25 y 30%, y perdía por paliza, digámoslo de alguna forma, contra los 55 puntos que sacaba. Bueno, ese 25-30% va a seguir estando. Claro. El 55 se va a dividir entre la Libertad Avanza, el PRO, Horacio Sí. Rodríguez Larreta, candidato radical, candidato de la coalición cívica. Claro, decir que la reta no Estallado. saca nada a Santoro. Marginalmente. Ahora, ahí- Está estallado ese voto. Entonces, ¿qué quiero decir ahí? Lo primero que podemos ver para que
tengamos sobre la mesa algo que para algunos va a ser una sorpresa y que el peronismo potencialmente, si esto ocurre, se va a inflar el pecho, es decir, ganamos después de 20, 30 años en la ciudad de Buenos Aires. Una lectura que no habría que hacer, digo, en el sentido. Bueno, pero es la que van a decir. Sí, y van a decir, y en este contexto y la libertad avanza y vieron cómo dicen que está bien, miren, ganamos en la ciudad de Buenos Sí, Aires. no, está en su derecho. Punto 2, el gobierno va a decir posiblemente lo que te dicen, que es, mirá, en este momento la disputa se terminó dando entre nosotros o el PRO, y acá es quién es la contracara o la oferta a la sociedad que no representa el kirchnerismo. Somos nosotros, le ganamos al PRO. Y el PRO va a intentar hacer lo otro, decir, miren, ¿vieron el costo que tiene no trabajar juntos, no juntarse? Nosotros salimos segundos, ustedes salieron terceros, como salieron terceros en Santa Fe. Todos tienen algo de razón. Sigan fraccionando el voto, no les va a ir bien. Y ahí yo creo que el gobierno tiene que calcular un poco o hacer una sintonía fina de esta aspiración de ir a cada lugar a dar la batalla. Porque ahí lo que corre el riesgo es, por un lado, esta tensión de cuánto voy creciendo territorialmente, cuántos diputados o la posibilidad de maximizar la cantidad de diputados que puedo tener. Pero por otro lado, en un contexto todavía de fragilidad económica, todavía de fragilidad política, dar un resultado electoral no contundente puede y va a tener un costo político para el gobierno. Entonces, que es un... A ver, que No, Santoro, es que no, el peronismo diga ganamos la ciudad de Buenos Aires, por más que sea una lectura, es la lectura lógica que van a hacer. pero además si reproduce este contexto de la ciudad en las otras provincias. Porque si en cada provincia el gobierno, la Libertad Avanza, va a pelearse con los oficialismos locales, con los cuales, no solo como con el PRO, tiene mucha sintonía en política, parlamentaria y en algunos casos ideológicos, pero si en cada provincia se va a ir a pelear con oficialismos locales, bueno... Igual la clave acá es Buenos Aires ya está jugada, en la ciudad. La clave es la provincia. Bueno, haces en la se está trabajando en la provincia, pero también la clave es en el interior, donde incluso el gobierno mejor está y Milei mejor está. Pero, insisto, tenés potenciales coaliciones para... En Chaco se hizo, por ejemplo. En Chaco, que también hay elecciones dentro de poco, hay un acuerdo político entre el gobernador de Chaco, Esdero, y la Libertad Avanza. Decime si yo me equivoco. Yo creo que la ciudad de Buenos Aires es hasta personal el conflicto. Por eso yo no sé si se va a repetir en todas las provincias. Bueno, hay que ir viendo. A ver, que en la política las cuestiones sean personales no es un dato para nada positivo. Es un error garrafal. Pero además influyen en las decisiones. Y a ver, y si querés te digo, el gobierno tiene como características una emocionalidad muy grande que a veces toma decisiones que parecieran estar más ligadas a lo personal, a lo emocional, que a la estrategia o a lo político. Te doy un ejemplo en la ciudad concreta, no con Macri, con Marra. Sí, claro. Haber sacado a patadas, expulsado a Marra, que se presenta y las encuestas miden 4 o 5 puntos, bueno, puede terminar siendo la diferencia entre lograr o no el objetivo que quieren, que es ganarle o perder contra el PRO, porque si sacan 20 y Marra 5 y después el PRO termina sacando un poco más, bueno, quedaron terceros en vez de quedar segundos o potencialmente primeros. Entonces, hay mucho de eso en el gobierno. Y yo creo ahí, Antonio, que hay un riesgo. Hay un riesgo, déjame ir un poco a la foto más grande. Las condiciones a nivel nacional son favorables para el gobierno. ¿Qué quiero decir con esto? Este año, más allá del reajuste que estamos viendo esta semana, que fue muy intensa, la inflación va a ser hasta 10 veces menos que el año pasado. Sí. Obviamente por ahí ahora sube un poquito, ustedes acaban de tener una nota, puede haber un reajuste, pero la inflación va a ser 10 veces menos de lo que fue el año pasado. La economía el año pasado cayó 3 puntos, y si uno saca el campo un poco más, este año va a crecer alrededor de 5 puntos. Y enfrente el gobierno tiene un sistema político desprestigiado que todavía sigue procesando la derrota, la hecatombe que ocurrió en el 2003 y no hay un proceso de reconstrucción. Entonces, cuando uno mira la foto grande decís, che, acá demoliste por 10 la inflación, empezaste a crecer y tu rival está desorganizado, peleado, enfrentado, es un desastre. Deberías ganar el gobierno. Ahora, de ahí a que eso se concrete depende de algunas cosas. Y yo creo que la variable número 1 es la articulación política que el gobierno haga hacia adelante. Uno era lo que te decía antes. ¿Qué estrategia va a hacer? En Santa Fe va a ir solito y sacar 14 puntos. En la ciudad de Buenos Aires no hace acuerdo y le deja la victoria al peronismo. En la provincia de Buenos Aires no hace acuerdo y también le deja la victoria al peronismo. En cada provincia va a ir a fragmentar el voto y va a terminar sacando 15, 20, 25, 30, pero no ganando la mayoría de las provincias o no ganando contundentemente. Bueno, eso va a ser un mensaje negativo. Sí. Número 2, ¿cómo va a ser la articulación? ¿Quién va a tomar esas decisiones? ¿Quién domina o cómo se llevan los que dominan? Esta semana hubo varias noticias en los diarios, en el periodismo, yo qué sé, entre los pases de facturas por el resultado de Santa Fe. Sí. Domina
Karina Milei y el grupo de Karina Milei, domina Santiago Caputo, decide en algo, influye el jefe de gabinete Guillermo Franco. Bueno, una cosa, el gobierno mostró, la Libertad Avanza mostró que fue muy exitoso en organizar una campaña, la de Milei, hace un año y medio. Acá va a haber que armar casi 24 campañas y tomar decisiones en 24 campañas. Entonces, el contexto le es favorable al gobierno. Después hay que ver las articulaciones, las decisiones que se toman para poder a fin de año decir, miren, tengo respaldo de la sociedad. Porque si a fin de año, cuando uno mira la cuenta, vemos que son 14, 15, 20, 25% de los votos en cada una de las provincias, y la decisión va a ser difícil. Y si a eso se suma un peronismo que diga, a pesar de las peleas, ganamos la capital, ganamos la provincia... A pesar de las peleas es un tema, porque capaz que no, el peronismo se va a terminar uniendo. Da la sensación de que va a ir unido ahora. Y ya saben que si no, también ellos pierden. Con lo Mira, cual, del otro lado vas a tener una oposición, está bien, como quieras llamarlo, tren fantasma o lo que sea, pero van a estar articulados. Entonces, sí o sí tenés que hacer algo del gobierno. bueno, ahí está. Y yo insisto, cuando uno va a ver la cantidad de diputados, senadores, no va a cambiar drásticamente el número dependiéndonos si hay estos tipos de acuerdos. La cosa está un poquito jugada ya. Si querés te lo resumo. Obviamente estamos a 6 meses, puede pasar muchas cosas, pero el escenario más probable es que, número uno, siga sin haber mayorías en ninguna de las dos cámaras. El peronismo siga teniendo la primer minoría en ambas cámaras, aunque obviamente con menos nivel de lo que tiene ahora. El gobierno va a mejorar la cantidad de diputados y senadores que tiene. Le va a costar muchísimo, en senadores imposible, en diputados tal vez llegar al tercio propio. Sí. Y va a necesitar seguir haciendo y construyendo coaliciones políticas con sectores del PRO, con sectores del radicalismo y con gobernadores de fuerzas, de diversas fuerzas, para conseguir mayorías y a pasar con reformas. En términos estructurales, el Congreso no va a ser muy distinto de lo que es hoy. Entonces acá la pregunta de la elección es no quién ganó más diputados o senadores. Y quién va a ganar más diputados y senadores, te lo digo ya, es la Libertad Avanza, porque casi no renueva nada, todo lo que sumes agrega. El mensaje de la elección va a ser cuánto apoyo político la sociedad le da al gobierno para encarar la segunda parte de su mandato. Y ahí es donde yo creo que todavía tenemos tiempo, porque ahora recién en agosto se cierran los acuerdos, pero hay señales difusas sobre si el gobierno va a una estrategia de acuerdos, de expandir, o a una estrategia de vamos por lo puro, vamos por lo propio, vamos por nuestra marca en todos lados. Siguiendo esa línea, digo, ¿qué te parece la estrategia, para mí evidente ya, y totalmente planteada, incluso sincerada del gobierno, de ir uno por uno con los dirigentes del PRO y no de terminar acordando con el partido? Bueno, ahí hay, en la provincia de Buenos Aires me hablaste. Sí, en la provincia de Buenos Aires. Ahí hay un tema que es importante, de vuelta para explicar a la gente. El gobernador Kicillof decidió desdoblar la elección de la provincia de Buenos Aires. Por primera vez, la provincia de Buenos Aires va a elegir en una fecha sus legisladores y los miembros de los consejos de cada municipio en un día, o en otro momento, los cargos nacionales. Ese desdoblamiento, después de la disputa con el kirchnerismo, que finalmente le ganó la publicidad al kirchnerismo, lo logró hacer, va a ser en septiembre. La provincia de Buenos Aires tiene una característica, que en realidad no es una elección, van a ser 8 elecciones, porque en cada sección de la provincia de Buenos Aires va a haber candidatos distintos. No es que es un candidato que lo vota toda la provincia. Si Cristina Kirchner se presenta en la tercera sección, ella va a estar en la boleta de la tercera, pero no va a estar en la boleta del norte o en todo el resto del interior de la provincia, etcétera, etcétera. Ese desdoblamiento lo que hace, si querés, es darle una ventaja al PRO de la provincia que antes no tenía. ¿Que es cuál? Que el PRO sí ya tiene una estructura en toda la provincia, tiene muchos intendentes en toda la provincia, y la Libertad Avanza está vacía. Entonces, ahí, si querés, recobró un poco de fuerza el PRO, y no por eso es significativo que la foto del otro día, en la foto, no solo ya estaba Santilli y Ritondo, se agregó Montenegro. Sí. Porque lo que ahora la Libertad Avanza tiene que hacer, frente al anticipo de la elección local del peronismo, es construir 8 listas distintas en 8 secciones, más todas las listas en los 135 municipios. Cuando teníamos la elección unificada en octubre, como parecía que iba a ser, o que quería, ahí la ventaja del PRO, la ventaja de la Libertad Avanza sobre el PRO era mucho mayor. Era, ponemos un candidato fuerte, posiblemente José Luis Espert, y atrás de eso, como siempre pasa, se arrastra. Bueno, esto ahora no va a ocurrir, entonces, y además esto anticipa los tiempos, porque la elección en la provincia de Buenos Aires es en septiembre, el cierre de listas ocurre un poco antes, entonces yo ya creo que se anticipa esa necesidad y mejora un poco, si querés,
la posición de la negociación del PRO. Puede limitarlo de alguna forma. Lo loco es que mientras vemos las fotos y las negociaciones en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires se están tirando con todo. Pero en la ciudad están con todo, pero en la provincia, que es lo que te marcaba Bernardo, si vos te fijas, cuando publica Karina Milei el posteo con la foto donde está Santilli y Ritondo de Montenegro, ella arroba a los dirigentes, no arroba al PRO. Nunca habla del PRO. Nunca Y el gobierno habla de PRO. competir como la libertad avanza Y directamente. el gobierno da por cerrado un Eso está acuerdo claro. y no habla de partidos. Yo lo que arroba a creo los que está dirigentes. claro, además, no sé si es una decisión política, estratégica, personal, como mencionaste vos, es que a quien el gobierno no quiere tener en la mesa de negociación es a Mauricio Macri, Exactamente. no al PRO o a los dirigentes. Sí. Entonces, me parece que lo que está ocurriendo es eso, y lo que ocurra dentro de exactamente un mes en la Ciudad de Buenos Aires va a definir mucho lo que pasa desde adelante. Las negociaciones y el cierre de listas en la provincia de Buenos Aires ocurren después de la elección en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, más allá de que el anticipo de la elección de la provincia acelera los tiempos y la necesidad del gobierno de tener estructuras locales para no permitir que el peronismo arrase en la elección local de la provincia, yo creo que no va a haber definiciones hasta que se midan cómo terminó la pulseada de capital dentro de un mes. Alejandro, muchas gracias. A ustedes.